Y en este bloque vamos a hablar sobre medicina, más precisamente sobre hematología, y lo hacemos con la doctora Laura Puceto desde PROAR, Programa de Asistencia Reproductiva de Rosario, que aborda a la salud reproductiva de la mujer en general, en todas sus etapas. Y en este caso hablamos de anemia, una patología que es más privativa de la mujer, y la hablamos con profundidad con la doctora, que nos explicó bien a qué se debe, cómo saber si realmente estamos anémicas, qué es lo que tenemos que mirar de un laboratorio. Esto nos decía. Es uno de los motivos más frecuentes de consulta en el consultorio diario, ¿sí? Las anemias. En realidad también es un tema muy amplio porque causas de anemia hay muchísimas, ¿sí? Puntualmente un poco lo que estuvimos charlando antes, que es el tema de las anemias del Mediterráneo, las llamadas talasemias. Exactamente. Que en realidad son muy frecuentes en nuestra población y también muchas veces son subdiagnosticadas. ¿Estas talasemias por qué surgen? ¿Por qué las mujeres, especialmente provenientes de esa zona, ya vienen con un déficit de glóbulos rojos o de calidad del glóbulo? Bien, en realidad no son solo las mujeres las que lo pueden presentar, ajá, los hombres también. Bien. En las mujeres a veces se diagnostica más porque justamente como se suma esto de las menstruaciones todos los meses. Y porque hacemos más controles. Y porque hacemos más controles, nos gusta más ir al médico, suele diagnosticarse más. Pero en realidad no es algo que esté ligado al sexo, ya que las dos, hombres o mujeres lo pueden presentar. Y el tema es muy interesante porque en realidad las anemias del Mediterráneo o talasemias, que son sinónimos, surgen en la zona del Mediterráneo, ¿sí? Toda la zona del mar Mediterráneo, hace muchísimos años, como una mutación adquirida de la población, que sería selección natural. La selección natural son las mutaciones en el genoma humano que se producen exactamente como para sobrevivir ante una situación de adversidad. Y lo que sucedió hace muchísimos años es que en la zona del Mediterráneo había infecciones por paludismo, ¿sí? Exactamente, que estaban devastando a la población, y lo que produjo el genoma humano es un cambio conformacional en la forma del glóbulo rojo, ¿sí? El glóbulo rojo tiene una forma que se llama bicóncava, es como redondeada, y lo que produjo este cambio genético es un cambio en la forma del glóbulo rojo, que se hace más redondito, y de esta forma se hace inmune a la infección del paludismo y la población sobrevive. Ay, nuestro cuerpo es sabio, pero realmente, ¿no? Esto es literal, ¿eh? Bueno, nosotros nos sorprendemos todos los días con las maravillas del organismo, ¿no es cierto? Porque es selección natural, justamente. Es selección natural, por eso cada localidad, cada país, cada zona tiene sus características fisiológicas, genéticas, bueno, inclusive. Justamente como nuestra población con las migraciones tiene una alta carga de personas que vienen con carga hereditaria de la zona del Mediterráneo, Italia, España y demás, es que es muy anemia frecuente, crónica, le podemos llamar, o está mal dicho. Es una anemia, exacto, es una anemia crónica, es algo que no se cura, porque otra vez estamos hablando de una alteración hereditaria o genética, que en cierta forma nos hace inmunes a la infección del paludismo, pero por otro lado nos genera anemia. Claro, porque el tener anemia, ¿qué significa? Hay que tener cuidado con la oxigenación en el cerebro, la fuerza y bueno, demás. Justamente los glóbulos rojos, ¿para qué sirven en el organismo? Bueno, una de las principales funciones es el transporte de oxígeno por la hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, como te comentaba, al igual que en otras enfermedades, cada caso es diferente, porque mutaciones de talasemia hay más de 200, hay muchísimas, y no son todas iguales, ¿sí? Hay pacientes que tienen anemia leve, que nunca se enteran que tienen una talasemia. Hay pacientes que tienen anemias moderadas, severas o muy severas. Hay pacientes incluso que esto se diagnostica desde edades muy tempranas porque aparecen valores de anemia bastante notorios que requieren soporte transfusional muy frecuente. O sea que cada paciente se trata de manera diferente, ¿sí? Y cuando se diagnostica anemia, lo que se medica es hierro, es ácido fólico, todo eso, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se cura o cómo se revierte esa situación? Bien. ¿Y la anemia es la cantidad de glóbulos o la calidad de glóbulos? Bueno, justamente son dos puntos fundamentales. Con respecto al tratamiento, es lo primero que te voy a contestar porque es fundamental y es un motivo de error frecuente, es que a estos pacientes a veces se les indica hierro indiscriminadamente y a veces no es hierro lo que necesitan. Sí es verdad que a veces
consultan mujeres jóvenes en edad fértil con menstruaciones abundantes y se suma la talasemia con falta de hierro por menstruaciones abundantes, y a veces hay que reponer hierro más vitaminas del complejo B, que es lo que se indica en los casos de talasemia, a veces las dos cosas, pero nunca se debe indicar hierro sin hacer una medición basal de los depósitos de hierro del organismo. ¿Y por qué es esto? Porque el hierro en exceso es tóxico, y produce lo que se llama hemocromatosis. El hierro, cuando uno indica hierro en exceso, ese hierro, el hierro siempre va por sangre unido a un transportador. Cuando la cantidad de hierro que uno indica supera la cantidad de transportadores, queda hierro libre circulando que no tiene a qué agarrarse y se deposita en los órganos, principalmente en el hígado y en el corazón. Entonces nunca se debe indicar hierro sin hacer un nivel basal de los depósitos para saber dónde estamos parados, ¿sí? Y en ese caso se evalúa. Si la paciente requiere de las dos cosas, se le indica vitaminas del complejo B, que la más conocida es la B9, que es el ácido fólico, más hierro, si tiene ferropenia. Y si no tiene ferropenia, se le indica ácido fólico en caso de que se necesite, porque no, como te comentaba, no todos los casos son iguales. Es un estudio individual totalmente. Individual, y así todo, hay pacientes que nunca en su vida requieren tratamiento, o que requieren tratamiento en determinadas situaciones donde hay más demanda del organismo, como es por ejemplo el embarazo o la lactancia, o en la adolescencia, donde el paciente crece mucho y necesita mayor aporte de B9. Claro, ¿y hay una cantidad que es la correcta o no? También es un mito eso de hablar que tenés que tener 4 millones de glóbulos rojos o más, porque si tenés menos estás anémica. Bueno, justamente eso es lo que me comentabas antes, y es muy importante. No hay que mirar los millones de glóbulos rojos, o sea, no, a nosotros nos sirve, pero no es parámetro la cantidad de millones de glóbulos rojos para decir si el paciente tiene o no anemia. Lo que nosotros miramos es el valor de hematocrito y de hemoglobina. Eso es lo que a nosotros nos refleja que el paciente tenga o no anemia. ¿Y esto por qué? Justamente porque en las talasemias lo que se produce, cuando uno mira el laboratorio, lo más frecuente o lo más típico de la talasemia es que el paciente tenga muchísimos millones de glóbulos rojos, 5 millones y pico. Entonces el paciente mira el laboratorio y dice, uy, estoy fantástico, pero cuando mira el hematocrito y la hemoglobina están bajos. ¿Y esto por qué sucede? En la talasemia, justamente como mecanismo compensador del organismo, al detectar que hay poco transporte de oxígeno hacia los tejidos, el organismo produce una mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces es ahí donde aparece un montón de millones de glóbulos rojos. Y ponemos siempre el ejemplo de las monedas. Nosotros queremos llegar a un valor total de 5 pesos. No es lo mismo llegar a ese valor con monedas de 1 peso, que con 5 monedas ya vamos a llegar al valor, que intentar llegar con monedas de 10 centavos. Claro. Vamos a necesitar un montón de monedas más para llegar al mismo valor. Un trabajo sobreexigido de nuestro organismo para poder generar el oxígeno. Ahí es donde el organismo genera un montón de millones de glóbulos rojos para poder equiparar el transporte de oxígeno a lo que transportaría en situaciones sin talasemia. Nuestra sangre es nuestro combustible, así que hay que conocer a través de profesionales, bueno, como la doctora, que son investigadoras, porque esto, más allá de la parte médica y clínica, es la investigación científica para poder llegar, bueno, justamente a un diagnóstico certero. Así que un placer escucharte. Muchas gracias por la invitación otra vez, Anabel. Nos vemos la próxima. Gracias.